clase muy interesante. Esos son mis hijos, miren cómo soy blanquito. Y los están mirando ustedes hoy. Así que el que se duerme, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan los nombres de la vez pasada? No se acuerdan de los nombres. A ver. Tiago era uno. Juancito. Benjamín. ¿Quién más? Jonás. Alexis. ¿Dijimos Alexis? O Ulises. Creo que era el hijo de uno de los presentes. Entonces, recordemos un poco, hicimos la introducción de lo que es la hermenéutica, que parece una mala palabra, pero no es una mala palabra. A ver, recuérdenme un poquito, alguien que quiera recordar algo así rápido sobre la hermenéutica. La interpretación del versículo del texto bíblico. Muy bien, interpretación. ¿Alguien por acá? ¿Alguien por acá? A ver. No todos a la vez. Acá, usted estuvo adelante la vez pasada, se me vino atrás. Hasta allá llego, así que... Por acá, a ver, que recuerden. Hacen el micrófono. Nada, que a mí me impactó eso de no decir algo que no lo pude, que no lo leí o no lo estudié previamente y no tengo la certeza de que sea así. Entonces, como recién estábamos hablando en consejería, mi hijo me hace muchas preguntas que a veces le digo, prefiero no contestarte porque no la sé la respuesta. Y una vez también cometí el error de olvidarme lo que me preguntó y después cuando me vuelve a preguntar no lo había buscado. Y si no, voy al papá. Hablamos que la hermenéutica viene de un término Hermes, que era ¿quién? Era un dios, ¿no? ¿Se acuerdan de ese dios? El dios de la hermenéutica, que era el dios de la elocuencia, según los griegos. Entonces, tiene que ver con eso, con buscar el significado o el sentido de lo que quiso decir el autor, ¿sí? Esa es la idea de la hermenéutica. Entonces, en esta segunda clase, lo que vamos a tratar de hacer es mirar en la historia, seguro que nos vamos a sorprender en algunas cosas. En la historia hay muchos momentos en donde se aplicó bien y se aplicó mal la hermenéutica, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la historia para no repetirla si la hicimos mal, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Si de pronto nos enseñaron en nuestra congregación que tenemos que de pronto decir como al pie de la letra dice la Biblia, así lo decimos y así la gente lo tiene que aplicar, bueno, tenemos que ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo que quiso decir el autor, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos interesantes y al final, lógicamente, vamos a tener el estudio del caso, ¿sí? Que no se asusten porque la idea es que opinen, esa es la idea. Entonces, bueno, tenemos los métodos de interpretación. Cuando hablamos de métodos, estamos hablando, más que todo la historia de cómo se aplicaron, cómo se aplicó la interpretación, ¿sí? A lo largo de la vida de la iglesia, ¿sí? Entonces ahí tenemos a unos amigos, ¿sí? Que van a tratar de observar cuál es la correcta interpretación. Ustedes van a escoger cuál es la que más les gusta, ¿sí? Esa es la idea de hoy. Bueno, en primer lugar, ahí en sus carpetitas tienen, en sus hojitas tienen un método que es un método que aplicamos a veces pero sin problema, ¿no? El método literalista, ¿sí? Ahí tenemos a Pedrito, ¿sí? Que estaba leyendo al pie de la letra, como un dictado, ¿no? Entonces, si nosotros leemos Juan 1.1, dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Así lo dice. Bueno, ¿qué significa eso? No me respondan, ¿no? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es una acción? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, los que aplicaban este método en los primeros siglos, en los primeros tiempos, decían, si dice verbo, es verbo, o sea, no hay que buscarle en sentido, dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio de la creación estaba el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, que estaba el verbo junto con Dios, eso quiere decir que el verbo es otra persona, ¿sí? Y el verbo era Dios, o sea, el verbo también era Dios. Y nosotros, estudiando y haciendo el análisis, vemos que el verbo, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué podemos decir que el verbo es Jesús?
Porque Jesús es la acción, ¿qué más? Porque fue, es y será. Pero con respecto a la palabra verbo, ¿qué nos arroja a nuestra vida? Acción, ¿qué más? Con los hechos, ¿qué más? A ver. Cuando hagan ISUM, si alguno llega a estudiar la licenciatura, se van a dar cuenta que la palabra verbo no está en el original. Eso no es problema. La traducción correcta es, en el principio era la palabra, ¿sí? Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Algún momento, en algún estudio del caso lo vamos a hacer, ¿sí? Pero la idea es eso, palabra por palabra se aplica este método. Significa al pie de la letra, ahí tienen un espacio, ¿no? Al pie de la letra, ¿sí? Tenemos este método. O sea que cuando usted interpreta, usa este método, está diciendo lo que dice así, es tal cual como hay que aplicarlo. ¿Cómo? Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema que nos encontramos con este método? Tenemos un problema muy grande, que es que nosotros tenemos traducciones. O sea, nosotros no leemos los originales. Los originales no existen, los originales se fueron copiando y el que primero escribió, eso se fue, se fue dañando por el tiempo, por la humedad, por todo, pero se fueron haciendo copias y nosotros tenemos una traducción de esas copias. Así que en el camino se pudo haber cambiado algunas cosas, ¿sí? No quiere decir que el sentido de la palabra no es perfecto, sino que de pronto en el sentido de la palabra que se usó en el castellano, capaz que no es el sentido más cercano al original. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, dice Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino que él iba a hacer una ayuda. ¿Qué significa la ayuda idónea? Idoneidad, a ver. Ustedes que predican así y hablan de que, ¿cuántos hacen charlas matrimoniales? Y tienes que escoger bien. Capacidad de resolver, dicen por acá. Si quieres vas diciendo y yo lo voy a ir, así es más fácil, porque si no, ¿capaz de qué? Capaz de complementar, capaz de acompañar, capaz de aguantar, capaz de callarse la boca, de todas esas cosas. O sea que la mujer está como complemento del hombre. Uy, entonces, a ver, los varones, somos pocos, pero hay que defender el gremio. Es la ayuda apropiada para la función que va. Es la ayuda apropiada, ahí metieron otra palabra, apropiada, ¿no? Salió un feminismo. Feminismo puro, no. La cuestión es que hay que buscar el sentido del mensaje de Dios. El mensaje de Dios es completo, ¿sí? Si bien, o sea, cuando Dios hizo primero al varón, ¿sí? Hizo al varón y de la costilla sacó a la mujer, eso no quiso decir que la mujer estaba como en una menor categoría. Porque cuando uno estudia el original, o sea, en la parte del hebreo, se da cuenta que la palabra idoneidad no es como la que más envuelve todo el sentido de la pareja, ¿sí? Claro, entonces necesito ahora, y esto va a salir en cámara, necesito un matrimonio que esté acá, a ver. O unos novios, para que no se sientan intimidados, a ver. Come on. O esposos. Venga, ¿estás casado con quién? No la niegues. No la niegues. Listo, bueno. Ahí salen las cámaras, ¿no? Mi amigo querido que está allá. Salen ahí, ¿no? Bueno, a ver. La Biblia dice que Dios dijo que el hombre no estuviera solo y que le iba a hacer una ayuda idónea. A ver. Colocándolo en el Edén. Ellos están en el Edén. No se rían. Es la representación de Adán y de Eva. Vamos. Dios está representando el mundo de Emna. ¿Sí? De ustedes salieron todos de los Emna. Antes del pecado. Antes, estamos hablando antes. Entonces, ¿cómo los colocarían ustedes para representar la idoneidad del hombre y la mujer? O en este caso, dice la mujer. A ver, ¿cómo sería? Pónganse un poquito más adelante. ¿Cómo los colocarían?
abajo, arriba, igualdad. ¿Cómo sería? A ver, alguien que se iguales, así, así. A ver, ¿alguien tiene otra? ¿Quién cambiaría? El adelante, a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué adelante? Colóquese adelante. Ya no se ve. Eso quiere decir que la ayuda idónea no se ve, no es visible. Al costado, dice acá, volvemos otra vez. ¿Acostado? Ah, la costilla dice, ¿de qué lado sacaron? ¿De la derecha o de la izquierda? No lo dice, ojo, ojo. ¿De la derecha? ¿Dónde dice, Dios mío? Está con los bebés. Esos están con los bebés en el cielo. ¿Así? ¿Ustedes lo colocan así? Bueno, la Biblia dice que no es así. A ver, ¿quién se atreve a otra cosa? No es así. Acostado. ¿Y cómo andarían? Uno arriba del otro. Bueno, háganlo para ver cómo sería uno arriba. Dale, vamos. Muy bien. ¿Ustedes cuántos dicen eso? A ver, ¿cuántos se juegan? Es una... A ver, vamos dos opciones. Tercera opción, a ver, alguien, una tercera opción. Complemento. Bueno, el original, más que todo, habla de semejanza, no de idoneidad. O sea, no que se trata, bueno, acá dicen enfrente, a ver, ¿cómo sería? A ver, enfrente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen enfrente? ¿Estás cerca? Estás muy cerca. Medio de costado, dice. En realidad, cuando Dios dice la idoneidad o la ayuda semejante, es de frente, o sea, de frente, pero así no. Vos te vas a tener que bajar un poquito, ahí se mira, esa. Eso, quédense ahí. Quédense ahí. Entonces, es mirándose y traten de caminar hacia el costado. A ver. Ahora, vamos a darle un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. La idoneidad de un hombre y de una mujer no se ve en que dicen, es como un accesorio, ¿no? A veces las culturas dicen, la mujer es un accesorio. Es como que me ayuda porque yo soy el que tengo que cumplir el ministerio. Y no, el Señor lo que manda es decir, por eso es tan importante escoger a la esposa y al esposo. ¿Por qué? Porque tienen que caminar juntos. Ahora, cuando los esposos se miran, o sea, figurativamente, porque no vamos a caminar todo el tiempo así. ¿Sí? Eso es una figura literal. No se puede caminar así, pero la idea es que la semejanza está en el mismo nivel, en que los dos se puedan mirar. No es que hay, como decir, uno por un lado y otro por el otro, sino que lo que Dios quiere es que el complemento está ahí, ¿sí? Y por eso nosotros podemos aplicar esto en decir, por eso no puede haber error de equivocación, porque todo el tiempo se miran. Tengo una tía que es pastora que siempre decía que muchas veces la infidelidad entre el matrimonio está en que la persona, una de las dos personas dejó mirar a los ojos en que se enamoró por primera vez. O sea, esos ojos se dejaron de mirar en algún momento y miraron para otro lado. Entonces, ahí es donde está el complemento. El complemento es que tienen que caminar juntos, ¿sí? Entonces, por eso el esposo y la esposa no se pueden aburrir de andar juntos. ¿Por qué? Porque es una cuestión natural, una cuestión que Dios hizo antes del pecado. Así que no nos podemos aburrir de nuestras esposas. Bueno, ahí estamos en el método literalista. Gracias por ese ejemplo, porque si nosotros decimos, bueno, ¿y para manejar cómo hago? Bueno, ese era el problema de los literalistas. Los literalistas decían, no, se tienen que mirar todo el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los literalistas veían, por ejemplo, este es no sé por qué me está apareciendo hacia el lado, Jackie. ¿Puedo sacarlo de otra vez? Sí. No sé, porque no debería hacer eso. Se desconfiguró un poco. A ver, no sé por qué. Un momentito así. Ahora sí, ahora está en el centro. Sí, porque si no es fruto, lo hice todo el tiempo y no me... Bueno, esto es un libro que ustedes creo que miraron cuando fueron a la biblioteca que se llama El Interlineal. ¿Sí? El Interlineal sería la traducción de la Biblia en el griego, ¿sí? Del griego al castellano. Entonces, ese libro ustedes lo pueden encontrar en biblioteca.
Que, por ejemplo, ¿sí? Hijo, ¿sí? Entonces así se escribe en griego y acá la palabra hijo de David. ¿Sí? Por ejemplo, en San Mateo, cuando comienza el Evangelio. Es como que lo van haciendo palabra por palabra y es como que no se puede mover. ¿Sí? Eso es transliteral. Entonces ahí ustedes tienen, ¿sí? La Biblia tiene parte literal y parte figurada en los espacios que tienen en la hojita. Lo que aplica este método, endiosaban la letra hasta llegar a la transliteración. ¿Qué es esto? Transliteración. La transliteración es decir, como aparezca en el original, así tiene que hacerse. ¿Sí? Parte literal y parte figurada. O sea, la Biblia tiene dos estilos de escritura. Hay unas que son figurativas, que ustedes van a hablar símil, metáfora, sinécdoque, metonimia, todas esas palabras raras, que es lo más fácil del mundo, y no le voy a meter presión, pero que van a investigar, pero también hay parte literal. Hay partes, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando dice los 144.000 que se salvaron, eran 144.000 personas que se salvaron durante la tribulación. ¿Sí? Es el tiempo de la tribulación, son 144.000 judíos, representantes de las 12 tribus que se salvaron, que fueron sellados por el Espíritu Santo. Eso lo dice Apocalipsis, eso es literal. Sí, pero cuando a veces hay términos que dicen, no, tantos, es como que un número estimado, ¿sí? No es literal en algunos casos. Entonces ahí tenemos la transliteración. Esta escuela, este método fue aplicado en la época cuando existía la escuela de Alejandría. Esto ustedes pueden ver, para los que no lo conocían, en la antigüedad existía una escuela, como decir, Harvard de la época, ¿sí? De los primeros siglos. Esta actualmente sería la escuela de Alejandría. Ahí quedaba donde estaban todos los rollos, donde estaban todos los escritos antiguos, que por un tiempo, bueno, lo dominó el catolicismo, muchas guerras. Bueno, actualmente existe y ese es el museo que hay ahora. Ahí ustedes tienen Escuela de Alejandría, utilizó este método durante el periodo intertestamentario. ¿Cuál es el periodo intertestamentario? A ver. Eso significa entre los dos testamentos. ¿Cuántos saben qué pasó entre los dos testamentos? Sí, nosotros decimos que es el silencio de Dios, pero ¿qué pasó ahí? Termina en Zacarías, termina la Biblia en el Antiguo Testamento y después viene un silencio de 400 años y viene Juan el Bautista y ahí es donde comienza a ejercer el ministerio y después viene Jesús. Entonces, ¿qué pasó en esos 400 años que le llamamos el silencio de Dios? ¿Qué pasó? No hubo profetas, hubo reyes, pero no eran de Israel. Hubo profetas, pero ahí fue donde se estableció el imperio griego y romano, ¿sí? Sí, Alejandro Magno comenzó, pero después el imperio romano entró. Lo que queremos decir es que cuando llega Jesús, estaba el imperio en el Antiguo Testamento, estaba el imperio medo-persa, los persas, que ustedes se vieron en la película de los 300, creo que se llama, ese es de la época esa, y después aparecen los romanos de golpe. Bueno, eso pasó en los 400 años. O sea, no fue de golpe, sí. Me perdí. Dice, lo que aplica este método endiosaban la letra hasta llegar a la... Transliteración, la palabra esa rara que les coloqué antes. Esa palabra de arriba, ¿sí? Ahí, esta palabra de acá. Transliteración, o sea, llevarlo... Transliteración, ¿qué sería? Es palabra por palabra. Esta es la alfa, ¿no? Entonces ponen la A, beta, B, la Rho, R, la alfa otra vez. O sea, palabra por palabra es transliterar en tu idioma, ¿sí? Así que si ustedes quieren hacer un ejercicio de ver su nombre en griego, bueno, agarren el alfabeto griego y agarren su nombre y saben más o menos cómo sería transliterado, cómo se escribiría su nombre en griego. Eso es transliteración. Letra por letra, sí, exactamente. Listo, entonces tenemos la escuela de Alejandría y ahí viene uno de los versículos que más nos gusta, ¿no? Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? ¿Sabían que en la antigüedad muchos se cortaban las manos y se sacaban los ojos para no pecar? Ahora, en la época de los monasterios, ¿para qué los monjes se metían en esos monasterios? Para que el pecado no los encontrara, supuestamente, ¿no?
Y nosotros vemos que por la historia los monasterios no sirvieron de nada, el pecado igual entró. O sea, eso lo sabemos por la historia y no hay ningún problema para decirlo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se apartaban, dice, porque hay que apartarse del pecado. ¿Qué hicieron ellos literalmente? Se fueron a los... Ahora, le damos gracias a Dios por esos monjes porque muchos protegieron las escrituras. O sea, la protección de algunos manuscritos antiguos están bajo esos monasterios. Así que, bueno, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Ahora mírense su mano, ¿verdad? Su manito. Mírense a ver su manito. ¿Se cortaría en su manito? Ahora, si un niño le dice, señor, profe, señorita, ahí la Biblia dice que me tengo que cortar la mano si peco. Y si yo desobedezco a mi padre, ¿me la tengo que cortar? ¿Ustedes qué responden? Que no, lógicamente, ¿no? Porque nosotros no somos literalistas. No, no lo duden. No, se corte. Pero un nene puede pensar y puede decir, ay, la Biblia dice 12 años, 13 años, y voy a decir, la Biblia dice que me tengo que cortar la mano, ¿sí? Es más, en los países de Oriente le han cortado, o sea, no se han cortado la mano, pero le han cortado la mano por hacer algo malo, ¿sí? Entonces vemos que es una cuestión seria. Así que cuando tu nene diga, profe, me tengo que cortar la mano porque me desobedecí a mi padre, ustedes van a decir, no, de ninguna manera. Muy bien. Entonces ahí tenemos el ejemplo de si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela, no te la vas a cortar. Aquí tenemos un dibujo muy interesante que es, está en las nubes y es un dios mitológico que mandaba la lluvia y mandaba el viento, ¿no? En este momento no me recuerdo el nombre, es una de las pinturas usadas en la antigüedad o pintadas en la época antigua, y es el método número 2, que es el método alegórico místico. Este método fue aplicado por ¿quiénes? Si hablamos de mitología, ustedes que los griegos, muy bien, entonces coloquen ahí griegos. Esta es otra manera de interpretar la Biblia. Pasamos de lo literal a lo alegórico, ¿sí? De lo literal, o sea, de lo palabra por palabra, a lo alegórico. Entonces tenemos todo alegorizado, ¿no? Todo alegorizado. A veces nosotros predicamos alegorías y no sé si están tan acordes a la Biblia, ¿sí? Alegorizamos tantas cosas que a veces Harry Potter y esas películas nos quedan chiquitas cuando contamos la historia, ¿no? ¿Ustedes se vieron Noé, la película nueva de Noé? ¿Qué les pareció esa película? Yo nunca la vi, así que no puedo hablar, pero dicen que antibíblica total. Dice que salieron unos ángeles, unos monstruos, no sé cómo. Bueno, eso está basado en mitología del Antiguo Testamento. ¿Sí? Mitología, ¿sí? O sea, que no tiene nada que ver con el Noé de la Biblia. Entonces, los alegóricos místicos, a ver, cuando piensan en alegóricos y místicos, ¿qué más o menos viene a su mente? Fantasía, ¿qué más? ¿Cómo? Desconocido, muy bien. Exageración. Entonces vemos acá, y si le mostramos a un nene o a un adolescente esta figura, ¿sí? ¿Qué pensará, no? No sé si hay alguna película que haga eso. Los dibujitos animados tienen mucha alegoría, ¿sí? Entonces eso también es parte de él. La mitología, esto le gusta, ¿no? Le gusta a los nenes. Según la mitología griega, ¿qué sería este? El unicornio. El unicornio, a ver, las madres que han contado esta historia. ¿Qué es el unicornio? No sé, para mí es un caballo que tiene una cosa. ¿Qué es el unicornio? ¿En alguna película lo han visto? Hace rato, ¿no? Hace rato que el unicornio no sale. Hay un dibujito que es Ponilitius, que es la ciudad de los ponis. La ciudad de los ponis, los pequeños ponis. Ah, los pequeños ponis, sí, eso es viejísimo. Pero sí, los pequeños ponis, bueno, toda alegoría. Y bueno, esto tiene su historia, ¿no? El método alegórico trata de eso, de buscar como la fantasía en medio de las escrituras. Así que nosotros somos presas fáciles como maestros de niños en caer en esto. En alegorizar historias que fueron verdad. Ahora, ¿cuál es el peligro de la alegoría? ¿Cuáles son las historias que vamos a contar de la Biblia? La historia de los sueños de José. ¿Qué más? Jonás no le hizo caso. Y a veces el maestro no cree que Jonás entró en un pez.
Es más, de pronto en medio de este pueblo todavía dudan si Jonás estuvo dentro del pez 3 días. La pregunta de acá en la noche ¿es literal o es alegórico? No respondan, no respondan. Sí, es literal, o sea, pasó eso. O sea, nosotros creemos por la palabra que eso fue algo milagroso, fue un trato de Dios con Jonás. Pero hay personas que cuentan solo historias que simplemente son bonitas para los niños y los niños se quedan con esas historias. ¿Sí? Recuerden que nosotros no somos nosotros no somos cuenteros, nosotros somos predicadores de la palabra, que es para niños, pero somos predicadores de la palabra. Ayer nos contó el profesor de planificación afectiva, creo, que a él le habían mostrado siempre el arca de Noé, y cuando él a los 15 años empezó a leer cómo fue diseñada y él hizo, digamos, el plano, vio que era distinta el arca de Noé a lo que él siempre le mostraron los dibujitos. Ahora, nosotros a veces tenemos miedo de que la historia que dice la Biblia no le vaya a gustar a los niños. Entonces a veces podemos alegorizar o exagerar un poco. ¿Ibas a decir algo? Sí. Sí, es literal, fue literal. Sí, esa es una de las historias que fue literal. Sí, es literal. O sea, en ese sentido vemos que fue una operación milagrosa, ¿sí? O sea, fue Dios hablando a través de, sí, es como que usó, ¿sí? Eso, si bien usó apariciones o manifestaciones, también en ese caso usó a ese burrito. Por eso Dante en su libro, creo que es Dante, no sé, no, Adrián Intrieri creo que tiene un libro que habla sobre Dios también usa los burros, ¿no? Y otros, no sé cómo se llama la otra, pero sí, es literal, en ese caso sí. Muy bien. Entonces lo místico siempre va a ser algo, sí, como que dentro de la palabra hay algo. Eso, perdón, porque yo estoy acá, estoy emocionado. Entonces, como una serie de alegorías, en el primer espacio, ¿sí? En el segundo dice, sí, en el sentido místico, que es lo que les voy a decir ahora, por ello, místico significa oculto o espiritual. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. ¿Lo tienen ahí el espacio? Místico también. Se repite 2 veces la palabra místico. Significa oculto o espiritual. Místico. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. Se repite 2 veces místico. Lo hice muy chiquito, perdónenme. No fue mi intención. Perdón. Claro. No se preocupe que ya uno tiene que estar preparado para cualquier tipo de crítica. No, jefa. Uno está preparado para cualquier tipo de crítica. Entonces, no, y sabe que lo pensé, pero no sé por qué esa me quedó tan corta. ¿Viste? Más se pasa. No me la muestre por todo porque me sentí mal. Listo, volvemos a la hojita. Entonces sería método alegórico, primero es griegos, el segundo espacio alegorías, el tercer espacio místico, el cuarto místico también, y el quinto oculto espiritual, o significa oculto espiritual. Entonces, el cuarto, está ahí. Yo lo subrayé. Exactamente. Ahí está, listo. Bueno, no importa. Eso es lo importante acá que disfrutemos. Lo importante es que, exactamente, así es la vida. El método fue inventado para explicar sus mitos y leyendas, ¿sí? Esa fue la idea el método fue hecho para eso, para poder explicar los mitos que tenían los pueblos. Entonces la Biblia entró en eso. Entonces agarraban y decían, la creación es algo mitológico. Y no fue así. O sea, no sabemos cómo fue que se creó, pero queremos explicar algo y lo hicieron supuestamente así. Pero no, es un error, ¿sí? La creación fue hecha por Dios. Entonces ahí tenemos este método. Vemos
Por lo menos místico igual a oscuro o igual a oculto. El mito de la luz al final del túnel. ¿Quién les enseñó eso a ustedes? Los dibujitos. A ver, ¿quién les enseñó que al final del túnel está una luz? ¿Quién? Era un actor que supuestamente... Un periodista, escritor que había vuelto de la muerte y que vio la luz. O sea, es algo muy subjetivo porque creo que nadie puede saber a ciencia cierta qué fue lo que vio, ¿no? Porque nadie, o sea, como que ha vuelto para contar la historia, ¿no? Como es. O sea, no hay pruebas. Y lo que no tiene pruebas, lo que no se puede, es como que se vuelve, en la historia se vuelve un mito. Entonces, eso es la idea de el método alegórico, ¿sí? El método está bueno, si ustedes quieren usar este método, está bueno para ilustrar cosas. ¿Sí? Si ustedes van a aplicar un pasaje bíblico, ustedes pueden usar una ilustración de algo que pueda relacionar el versículo, el pasaje que ustedes están usando. ¿Sí? Pero nunca que la palabra de Dios como que alegorices todo, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuánto les gusta esta historia? ¿Cuánto les encanta esta historia? Creo que en todos los libros de niños está David y Goliat. ¿Por qué? Porque lógicamente el chiquito venció al grande, ¿no? Entonces vemos que en nuestros contextos de iglesia tenemos niños que sufren de bullying. Entonces se inspiran en esto y dicen, no, en el Señor vencemos, ¿no? De pronto por ser cristiano no dicen malas palabras, no peleas en el colegio, entonces te tienen como tontito en el colegio. Entonces tenemos que esta historia le gusta a los niños. Y tenemos un personaje, a ver, tenemos a el Goliat, uno de la tierra de los gigantes, y tenemos a David pequeño. ¿Quién era David? A ver, recuérdeme, maestros. Un pastor. Un pastor evangélico. De ovejas. De ovejas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué hacía David? Que las criaba, peleaba con leones. No sé si ustedes creen esa historia. ¿La creen o no? Ahora tienen todos dudas de lo que les digo. Sí, claro que sí. La Biblia dice que él se enfrentaba a animales feroces, ¿sí? Y dice que cuando vinieron a escoger al rey, a ungirlo, dicen que estaban todos los hermanos, pero había uno, no aparecía en escena, ¿no? Entonces viene y dice, este no, este no, este no, este tampoco es. Ah, pero nos falta uno. Entonces escogieron al chiquitín ese que estaba allá, que hacía el trabajo de pronto menos importante. No iba a la guerra, era el más pequeño, estaba ahí en su casa, ¿no? Entonces, hay una prédica que es muy alegórica, que es, me gustaría que por lo menos pudieran leer, ¿sí? Hay un pasaje que es 1 Samuel 17:40, alguien que lo pueda leer. 1 Samuel 17:40. Y otra persona que busque Efesios 4:11. Esta es una prédica que una vez escuché y... 17:40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Muy bien, entonces tenemos a David que cuando ya le dijeron, mira, tienes que ponerte esta armadura, y él dice, no, me siento torpe con la armadura, no puedo, es como que me incomoda, nunca la usé, no es mi arma. Entonces, él tenía su honda, ¿sí? Estaba acostumbrado a usar la honda, y él dice que va al río, al arroyo, ¿y qué hace? Escoge, ¿cuántas? 5 piedras. ¿Por qué no escogió 4, 3, 2, 1? ¿Por qué escogió 5? Mirá esta, Dios mío. Lo dijo. Entonces vamos a leer Efesios 4, a ver que alguien que lo tenga. Pero asocié con eso. Alguien que lo lea con otra voz, a ver. 4:11. Sí, ¿qué dice? Ahí está. Profetas. Otra vez. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces dice, no, porque así, como son 5 ministerios, así un día David cogió 5 piedras porque eran 5 ministerios. Entonces están con los bebés, las piedras están con los bebés esos que van al cielo. Sí. Ahí están.
Entonces, ahora mi pregunta, vamos a la hermenéutica pura y básica. Mi pregunta es, ¿dónde dice eso en la Biblia que él justo escogió 5 porque él estaba pensando en que en el futuro iban a ser 5 piedras del ministerio? Ahora mi pregunta, ¿cómo? Estamos figurando, nos lo estamos... Eso se llama una alegoría. Eso se llama alegorizar. Es darle un sentido ulterior, no sé, fantasioso, místico a los ministerios. ¿Para poder qué? Para poder explicar que los ministerios son como poderosos. Ahora, mi pregunta es, hermenéutica pura, ¿cuántas piedras usó David para matar a Goliat? Entonces, ¿cuál es ese ministerio? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos, los maestros. Esa me gustó, esa me gustó. Ahora le va a decir al pastor, ¿no? Entonces, el pastor. Y otro va a decir, no, el evangelista es el ministerio más poderoso. ¿Por qué? Porque el evangelista va y arrebata las almas del infierno. Ahora, mi pregunta es, ¿y cuando el maestro se sienta al lado de, no lo arrebata también? Y el apóstol también cuando abre obras y el pastor cuando tiene que dar el cuidado. Exactamente, que eso lo sabemos, ¿no? La iglesia es una, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo evangelio. O sea, que no tiene nada que ver. Sí, y escuché otras, pero no se las traje porque dije, con esta es suficiente, ¿no? Entonces, esto es alegoría. No. Una vez escuché. Para que no lo prediquen, una vez lo escuché y me pareció muy creativo, la persona me pareció muy creativa. Una persona estaba, bueno, también hablaba de los ministerios. ¿Sí ibas a decir algo? No, que una vez escuché que tenía 5 piedras. A ver, espera, esto tiene que estar grabado. No me enfoques. Espere. Exactamente. Que una vez escuché que eran 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos más. Esa puede ser una razón, o sea, podemos aplicarlo como la idea de pelear, pero la Biblia tampoco nos da mucho detalle, ¿sí? A eso es lo que quiero llegar. O sea, por más que busquemos una explicación de algo, lo poderoso de Dios es que Dios fue el que guió esa piedra. Y si Goliat iba a caer, ya era suficiente. ¿Por qué? Porque legítimamente en guerra, si uno desafiaba a uno, el que venciere ganaba la guerra. O sea que en realidad también es como decir especular. Y la Biblia no la tenemos para especular, sino para tratar de buscar el sentido. Es lo que dijo, no es mi amigo, una persona que dijo una vez, dice que hablando de los mismos ministerios, después de ese pasaje dice que Jesús, que dice que ese mismo que murió fue el que resucitó y constituyó a algunos apóstoles, otros profetas. Lo dice el versículo, no sé si lo pueden leer y lo complementamos. ¿El 12? Sí, antes. El 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esta persona decía, cuando Jesús muere, ¿sí? Cuando una de las razones, o la razón por la cual Jesús murió, bueno, para salvarnos, pero él dice que bajó a lo más profundo del infierno y dice que ahí Satanás tenía los ministerios presos. Entonces, escuchen, eso fue muy creativo. Yo dije, pero la verdad está buena la historia. Dice que a ese mismo que descendió, ese mismo fue el que resucitó y ese mismo constituyó a algunos apóstoles. O sea, que Satanás era el que tenía los ministerios en el infierno o en el lugar, no sé cuál lugar, tenía los ministerios, los 5 ministerios y por eso la persona no se puede desarrollar. Entonces, él dice, termina la prédica así, y Jesús resucitó y hoy te quiere entregar un ministerio. A ver, entonces, vos, apóstol. Vos. Ahora, en el original dice que pastores y maestros es como, están en el original es lo mismo.
como que no hace una diferencia y este, sino que pastores y maestros están en la misma, serían 4. ¿Sí? Como decir, el pastor tiene que ejercer como maestro, el maestro como pastor. Bueno, pero eso es otro tema hermenéutico. Eso quiere decir que nos está faltando una piedra. ¿Sí? Se equivocó por las dudas, agarró una por las dudas. Entonces tenemos, este es el famoso método, ese es el famoso método alegórico místico. Entonces hemos visto 2 métodos. El primero, ¿cuál es? Literalista, ¿no? Pie de la letra. Y el segundo, alegórico. O sea, los extremos. Primero, todo tiene que ser como dice ahí, o todo tiene que alegorizarse, porque la Biblia está llena de riquezas y de fantasía. Esa es la idea, de mitos. Estamos bien acá, hay una voz hermosa allá atrás hablando. Entonces acá tenemos el tercer método, el método dogmático. Cuando viene la palabra dogmático, viene cuando se habla de dogma, no sé si alguno recibió alguna enseñanza, no sé qué le viene a su oído cuando decimos el método dogmático, el dogma. Dogma, sectas, a ver. Religión, muy bien. Cuando hablamos de dogma, fue el método aplicado por los católicos, ¿sí? Este es el método aplicado por el catolicismo para interpretación. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza, ¿sí? Ahí tienen los espacios, si no estoy mal. Voy por las dudas, voy a mirarlas. Para que no me crucifiquen. Entonces tenemos que significa enseñanza. Propiamente hablando, toda doctrina cristiana es dogma, ¿sí? Porque las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces en espíritus rígidos o dogmáticos. O sea, cuando nosotros enseñamos estamos aplicando un dogma. Ahora, la cuestión es si el dogma o la enseñanza es superior a la misma escritura. Que ese es el problema de cuando se aplica en la religión. Decimos que el método de interpretación o lo que es palabra de Dios para el catolicismo, ¿qué es? A ver, hay varias cosas que son palabra de Dios. Las escrituras, la Biblia es una. A ver si alguno de pronto hizo el catecismo católico. Esos son los sacramentos. ¿Cómo? Sí, exactamente. Las tradiciones son parte de la palabra de Dios y hay una tercera fuente de interpretación. O sea, que no solo la Biblia es como la fuente de interpretación o la fuente de vida para el creyente, sino que hay 2 más. Sí, que el derecho canónico lo habla, pero en realidad es las tradiciones y lo que dicen los papas o las bulas papales. ¿Sí? O sea, lo que dice un papa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el representante de Dios en la tierra. Es como si fuera la figura del Espíritu Santo. O sea, esa es la figura. O sea, es el puente. El sumo pontífice es el puente, el pontifex, el puente entre Dios y los hombres. Eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, lo que dicen, ya no va a haber más purgatorio. Listo. Eso es palabra de Dios. Eso, y el otro dice, ya no va a haber, van a tener perdón, que fue lo último que se dijo. Ya no van a tener perdón los que han abortado, las mujeres que no se pueden perdonar. Y eso es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que eso lo aplican ellos. Tenemos entonces, propiamente hablando, dice, consistía en colocar las tradiciones, ahí ponen en el espacio, como palabra de Dios y buscar un respaldo bíblico, ¿sí? De dicha enseñanza. Entonces, ¿qué iba primero? Las tradiciones. ¿Sí? Una tradición estaba sobre la Biblia. Entonces, nosotros a veces en la iglesia, en nuestra iglesia tenemos tradición y decimos, el culto se hace así y buscamos el respaldo bíblico. ¿O no les parece? A veces nosotros decimos, no, es que esto es palabra de Dios, el culto se hace así. ¿Sí? Y el culto comienza, una persona se levanta al frente y dice, vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. ¿Sí? Y hace una oración y después de la oración, sí o sí, tienen que venir las alabanzas. Claro, exactamente. Pero hay personas que elevan eso a palabra de Dios. Ese es el problema del dogma. ¿Sí?
Que de pronto a ti te dicen se hace, lo puedes hacer así de forma, exacto, sería elevarlo a lo sagrado. Entonces dicen, no, a la iglesia no se puede venir con gorra, ¿sí? Y eso ya es palabra de Dios, porque es tradición en esta iglesia que las personas cuando entren al recinto se quiten. Eso lo hace también la iglesia católica. La iglesia no puedes entrar con gorra. ¿Y en la iglesia evangélica? En mi iglesia no hay problema. Este problema lo tuvieron, o sea que en la Biblia lo vemos con los fariseos. Ahí A ver, quiero escuchar esto. que el mayor ejemplo fueron los fariseos, donde Jesús choca contra ellos porque estaba primero las ceremonias y todo eso, y Jesús iba con la palabra directamente, con la esencia de la palabra. Nosotros lo que tenemos que buscar como hermeneutas, tenemos que buscar la esencia de la palabra, ¿sí? Jesús lo que hizo fue eso, confirmar todo lo que se había dicho en la historia sobre los profetas, sobre la Torá, confirmar con el principio. ¿Cuál es el principio? Ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo, se decía antes. Y ahora yo les digo, ama a tu amigo y ama a tu enemigo, y al enemigo bendícelo. O sea, él sube la vara. No, yo solamente quería decir que en la iglesia donde antes siga, o sea, para servir, como mujer tenía que ponerse pollera. Claro, eso es un dogma. No podía servir. Eso es un dogma que en realidad depende de la cultura, hay que ver, ¿sí? Porque a veces culturalmente se puede aplicar, o sea, no tengo problema con eso. La cuestión o el problema está en que lo leves a palabra de Dios. O sea, a decir, vos estás en pecado porque usas pantalón. ¿Me entiendes? Vos estás en pecado porque usas pantalón. Eso es un dogma. Y Dios no nos mandó a eso, a poner un yugo a una persona. Un pastor que decía, por suerte le quitó el espíritu de pantalón. Sí, le quitó espíritu de pantalón, de borrachera y de pantalón, decía. De pantalón, se lo decía que a una mujer, de borrachera. Esos son dogmas y son, a veces nosotros decimos, nos parece curioso y si no puede estar pasando esto en el siglo XXI. Pero bueno, son doctrinas que le han enseñado y que se repiten y que a veces no se sabe de dónde se sacaron. Calle la mujer en la congregación. Es más, yo le pregunté, ¿pero por qué? Digo, ¿por qué? Necesito que hable, pues si no... Bueno, justo, ay, no, por favor, que hay chicos que estudian acá. No, lo que pasa es que yo le pregunté, digo, ¿pero por qué? Entonces no voy a servir nunca, porque yo no, en pleno invierno no me voy a poner una pollera para servir. O sea, me parece que no tiene sentido. No, me dijo, disciplinada. No, es más, mi respuesta es que, bueno, entonces yo nunca voy a servir. Y bueno, no me dijo nada. Bueno, si es tu decisión. No, me dijeron eso, que ahora sí, como iba con pollera, estaba convertida. Sí, parece, de verdad parece como chistoso, pero hay muchas personas que sufren dentro de las iglesias. Claro, hay una cosa que aprendí cuando estudié misiones, me enseñaron que una de las cosas es, hay principios culturales y hay principios bíblicos. Los principios bíblicos no se negocian, ¿sí? El pecado no se negocia. Lo que es pecado, no puedes diluir el pecado. Pero el procedimiento de pronto para esas cosas son culturales. O sea, no puedes pedirle a una mujer de pronto de un Oriente que no se comporte de una manera estando en Occidente. O sea, es como que es su cultura y nosotros no peleamos con la cultura. Nosotros lo que podemos defender es el principio bíblico. Ese es el problema. Cuando decimos, por ejemplo, una hermana nos dijo, no voy a decir nada, pero una hermana en una clase dice que las personas que están enfermas están en pecado. Y lo discutía en clase, ¿sí? Entonces un profesor sabiamente le dice, hermana, pero entonces usted está en pecado. ¿Por qué dice? Porque usted tiene lentes, no tiene problema de la vista. Eso es una enfermedad. No, pero es diferente porque ese es el desgaste. Y sí, pero... Sí.
Sí, así me dijeron que, o sea, a mí ese versículo me lo aplicaron con mi abuela que falleció así, como dicen, como por fuego. O sea, no sé, yo siempre he visto la figura de Dios como un padre, ¿sí? Siempre la enfermedad, siempre, o sea, recuerden esto, siempre que hay enfermedad en el cuerpo del ser humano, cristiano o no cristiano, es consecuencia no de los pecados, es decir, por mentir, sino de la naturaleza que cayó. O sea, eso es una consecuencia que nos va a seguir hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque hasta que no hay un cuerpo glorificado, o sea, hasta que no cambie en el rapto, en la primera resurrección que dice la Biblia, el cuerpo se va a desgastar. O sea, eso es parte natural y la enfermedad está en eso. O sea, entró cuando el hombre, Adán y Eva pecaron. Entonces, pero no es consecuencia de lo que yo hago, como decir, yo parto de mi sanidad para decirle, no, tú estás en pecado, porque en algún momento te puedes enfermar, porque es natural eso. O sea, cualquier persona, siempre lo digo, hace poquito falleció la mamá de uno de los profesores de acá y no podemos decir, de un cáncer, no podemos decir que fue porque estaba en pecado. O sea, es producto del mismo, que son cosas que, bueno, están en el secreto de Dios, ¿no? El trato de Dios en cada uno. Pero bueno, seguimos, así hacemos el estudio del caso. ¿Quieren que nos tomemos 5 minutos? Ah, bien. Ah, ustedes ya comieron, yo no he comido, entonces, está bien, ¿no? Nada. Bueno, entonces estamos en este método, a ver, en la foto tenemos a ver, un nombre oriental, a ver. ¿Cómo le podemos poner a nuestra amiguita? Yerazade, muy bien, tenemos a Yerazade. No sé si Yerazade es de esa cultura, porque Yerazade es turca, pero capaz que esta es árabe, que no es lo mismo. Y acá tenemos un niño católico, ¿no? Tenemos acá la cruz que está bien consagrados. El dogma, ¿no? Vemos figuras de niños que están siguiendo sus dogmas, ¿sí? Tal religión, tienen sus dogmas. Para entrar a la iglesia católica te tienes que arrodillar, esa es una de las cosas que se hace, ¿no? Entonces tenemos ahí para ejemplo. Ahora, nuestras tradiciones, esta tradición es muy conocida. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Qué son estos? Si ustedes investigan sobre las tradiciones de los huevos de Pascua, se van a dar cuenta que nada que ver con la Pascua. O sea, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Sí, pero la Pascua en realidad bíblicamente, ¿dónde aparece la Pascua? No, antes. A ver, acá los que estudian Pentateuco. Claro, antes de salir, celebraron la Pascua por primera vez antes de salir de Egipto. Entonces de ahí viene, que es figura de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Del Cordero, que pasó el ángel de la muerte. Esa es la Pascua, ¿no? Bueno, hay que ver de dónde vienen. Exactamente, para no murieran los primogénitos. Entonces, nosotros tenemos ahí un conflicto de tradiciones, ¿sí? Porque nosotros, o sea, un niño en esta época de la Pascua, ¿qué le pide? Un huevito, es más, a veces hasta hacemos negocio con los huevos de Pascua, ¿no? ¿Qué de malo hay? ¿Cuántos hicieron huevos de Pascua? No hacen la mano que están en cámara. En la Biblia no está. Está el huevo de gallina, de avestruz, todo, pero el de Pascua no está. Ese sí no está. Listo. Entonces, acá tenemos las tradiciones. ¿Quién es este? Francisco, ¿no? Ese es una forma. Lo que pasa es que siempre quiero traerle cosas de niño, porque ustedes trabajan con niños y se divierten. Entonces, porque pude haberle traído otra más del hombre así. Tenemos acá un hombre muy carismático, es un hombre que la verdad llega a mucha gente, muchos jóvenes, ¿sí? Y quiero que me acompañen en Mateo 16, 18. Este es uno de los versículos más polémicos que hay en la Biblia. Todo es polémico en esta vida. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces desde acá viene la tradición de que Pedro es el primer papa. O sea que Francisco no es el más capo, fue Pedro. Según lo que dijo la Iglesia Católica, ¿sí? Basándose en este versículo, la sucesión apostólica, que también dice que Pedro posiblemente murió en Roma, cuando uno hace el estudio de la vida de Pedro,
Posiblemente él estaba en Roma cuando fue sacrificado, cuando fue martirizado. Entonces dicen que por eso en Roma es como que se establece la Iglesia Católica y ahí viene la sucesión apostólica. O sea, es bíblica la sucesión apostólica. Ahora que quiero a los hermeneutas acá concentrados a ver qué dicen. ¿Es bíblica o no es bíblica? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? A ver, aventúrense que para todos hay. La aventura iba a decir. Que según este versículo dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, la Iglesia Católica ha basado su doctrina sobre la sucesión de los papas, la sucesión apostólica. O sea, el papado se puede suceder como un reinado, ¿sí? O sea, viene un papa, entra el otro, ¿sí? Que sería el representante de Dios en la tierra, basado en este versículo. A ver, ¿qué opinan ustedes? Muy bien, por lo menos ya no hablan así, esa es la idea. La idea es que será, ¿qué será? ¿Qué será? Muy bien, eso es lo primero que uno tiene que hacer. A ver, agarren su Biblia. Lo primero que uno tiene que hacer es leerlo muchas veces. Léanlo muchas veces, qué quiere decir. Y seguro que no van a encontrar muchas cosas porque van a decir, no sé. Entonces, por eso nosotros vamos a los interlineales, a ver qué dice en el original. Y después también uno usa varias versiones. Si ustedes buscan 5 versiones, se van a dar cuenta que cambian. Eso quiere decir que la Reina Valera, cuando uno dice la Reina Valera es la mejor, hay varias versiones, ¿sí? La mejor no hay ninguna. Los mejores son los originales. Los originales no los tenemos. La mejor es buscar en varias versiones que están de sana doctrina aceptados por las sociedades bíblicas y mirar a ver qué palabras están usando. Pero lo mejor es ir al original, siempre. Eso es lo mejor. Los originales son esos manuscritos donde, por lo menos, Pedro escribió de su propia mano y se fueron copiando. ¿Sí? Eso es lo del idioma original. La idea es el idioma original. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Convénzame. ¿Es bíblico o no es bíblico la sucesión apostólica? María, ¿dónde está María? No sé si está bien lo que voy a decir. Para mí que no es bíblico, porque acá Jesús le estaba preguntando a Pedro de quién creían que él era. Entonces, como él respondió que él era el Hijo de Dios, es como decir, bueno, sí, vos también sos Pedro y sobre vos voy a edificar mi iglesia, pero es como decir, como vos sabes quién soy yo, yo también sé quién sos vos y qué es lo que voy a hacer con vos, o algo así. Ibas bien, ibas bien. Llegaste a un punto en donde metiste a Pedro. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. La respuesta, si uno hace el análisis de la gramatical, histórico, cultural, damos cuenta que cuando dice, tú eres Pedro, habla de una piedra chiquita. Si una piedrita, o sea, no eres nadie, lo que está diciendo. Pero la traducción o el sentido del versículo es sobre la declaración que tú hiciste, edificaré mi iglesia. O sea, que la iglesia está edificada ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Y cómo sabemos que Cristo es la roca? Porque ustedes me dicen, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué. ¿Y para qué me sirve esa canción? Esa casa no se cae. Y hacemos la coreografía. Porque está sobre... Y mi vida no se cae porque está sobre la... Ahora, cuando cantamos esa canción, ¿a quién se la estamos cantando? Sí, pero ¿a quién es la roca? Claro, porque Pedro le dice, tú eres el Cristo, o sea, ese que estaban esperando, ese que toda la Biblia está esperando que se manifestara. Entonces dice, tú eres Pedro, o sea, tú fuiste que lo dijiste, eres como esa persona que te atreviste a manifestarlo, a decirlo. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta palabra que tú dijiste, ahí edificaré mi iglesia. Entonces Cristo es el centro de la iglesia. Y están las parábolas que hablan de que Cristo es la roca, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de que le pegó a la roca, también es como un tipo de Cristo, ¿no? Cuando Moisés. Entonces vemos que se habla del tema de la roca. Cristo es la roca. No es Pedro. Y si no es Pedro la roca, entonces la iglesia está basada ¿en quién? En Cristo. Entonces la sucesión apostólica
se cae esa teoría. No hay sucesión apostólica, está el Espíritu Santo actuando. El libro de los Hechos se debe llamar ¿cómo? Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque si ustedes se dan cuenta cuando lo leen, que es el Espíritu Santo el que los bautiza. Es el Espíritu Santo el que le dice a Pablo que vaya a tal parte. Es el Espíritu Santo que le dice quédate aquí. Es el Espíritu Santo pasa acá. Y dice, el Espíritu Santo los llamó y les dice, vayan a Macedonia. Y así. Entonces, ¿quién es el que edifica la iglesia? Exactamente. Entonces ahí hicimos hermenéutica. Eso es hacer exégesis. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer con la historia de los niños. Amén. Y vamos a edificar la roca, vamos a edificar la casa sobre la roca. Se la pueden cantar a los niños tranquilos que no es Pedro, es Cristo. Pasamos ahora al método existencialista. Ahí tienen, aplicado por los teólogos liberales. Los teólogos liberales es una corriente teológica que trataba de, ¿vieron? El existencialista es el que dice, nací, pero ¿para qué nací si me voy a morir? No sé si han encontrado gente así. Tienen problemas existencialistas y dicen, ¿por qué voy a la iglesia si nadie me quiere? Entonces esas preguntas se hacen los existencialistas. La teología liberal o el teólogo liberal aplicó este método, ¿sí? ¿Qué dice eso? Tiene un punto de vista que antropocéntrico. Antropos, hombre. Centro, el hombre es el centro. Entonces eso lo podemos encontrar en nuestras vidas, en donde el hombre pasa a ser el protagonista y Dios pasa a un segundo plano, ¿sí? Entonces, ese método lo podríamos estar. Ese es lo que hablamos del humanismo. No sé si han hablado de eso en alguna clase que han tenido de cualquier materia. El humanismo es uno de los problemas que más se está metiendo en estos tiempos, en donde el centro es el hombre, ¿sí? Esa es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Dice, y el hombre y su existencia, Cristo por las armas, es uno de los lemas de los teólogos liberales. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos una historieta que la pueden leer. Que dice, ¿y por qué los niños debemos estar con los violentos? Aquí es un niño que está en una guerrilla, en un conflicto armado, ¿no? Dice, porque son sus mejores años y no deben desperdiciarlos. Entonces, el teólogo liberal, o la teología liberal ayudó a que nacieran las guerrillas, ¿sí? Por lo menos en mi país, las guerrillas comenzaron con sacerdotes, que eran teólogos que decían, no, la nueva onda es que Cristo lo que hizo fue establecer libertad para los cautivos. Entonces ahí vamos a buscar Isaías 61. Isaías 61, ¿qué dice? El año del favor del Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor de Él y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Entonces tenemos acá en Isaías 61, que fue el versículo o el capítulo que usó Jesús cuando habló, dice, esta palabra se cumplió hoy, o sea, enfrente de sus caras. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Ahí metemos a los oprimidos, metemos a los enlutados, metemos a los sirios. ¿Vieron a los sirios? ¿Han orado por los niños sirios? Metemos a los pobres, metemos... Entonces, la teología se basó en ¿qué? No, el problema no es tanto decir, me meto en un monasterio, vamos a orar. No, hay que ir y agarrar las armas y liberar a los pueblos. Eso es lo que nos mandó a hacer Jesús. Entonces, los existencialistas formaron las guerrillas en base a este método. La Biblia dice que no, que nosotros somos los que liberamos, ¿sí? Dentro de los apóstoles, dentro de los discípulos de Jesús había un guerrillero, ¿sí? El celote. Ese era un guerrillero. Entonces, hasta Jesús lo tenía ahí cerquita. Entonces, vemos que este método, mire lo que hizo este método. O sea, fueron conformados por sacerdotes. Mi padre conoció a uno de los fundadores. Mi papá era un niño, era más pequeño cuando él iba a esa misa y él lo conoció, era el que hablaba en la iglesia todos los domingos y un día desapareció y se fue a la selva. Y ahí comenzaron las guerrillas de un grupo, ¿no? Que no lo digo porque puede salir online.
Y por último, por hoy, tenemos, nos faltan 3. El método racionalista. A ver, racionalista viene de... Ahora, todo lo que es la razón, todo lo que no se puede comprobar, ahí alguno se identifica con este dibujo, ¿no? ¿Se parece a alguno, no? Entonces, todo lo que no pase por algo que se pueda comprobar, entonces hay que sacarlo de la Biblia. Entonces, imagínense, si hay algo que no se puede comprobar en la Biblia, si lo sacamos, ¿cómo nos quedamos con la Biblia? Sí, se fueron al extremo de decir, no, todo hay que pasarlo por el método científico. Y dice, hay que comprobar, no. ¿El Mar Rojo se abrió? No. ¿Cómo? Es imposible. ¿Sí? Y vemos que tomaron una foto satelital en donde hay en el fondo del Mar Rojo, en una parte que supuestamente pasaron, se ven como carretas de caballos. Dice, ¿qué hacen esas carretas? Dicen, también hicieron una radiografía ahí. Hay un método geológico de tomar radiografía en montañas, en algunas partes de nieve, y encontraron una cosa que parece un arca y tiene las mismas medidas. ¿Quién lo hizo? Decimos en la iglesia, Cristo lo hizo. Este es un ejemplo básico sobre todo lo que no pasó por la epistemología, la ciencia, lo que se puede comprobar, epistemología, pueden poner ahí. Dice, presupone, en el otro espacio dice, presupone que lo sobrenatural no existe. En ese espacio que tienen, dice, y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. La razón humana es nuestra guía, ¿sí? La razón humana fue nuestra guía. Ahí tienen todos los espacios, ¿no? Puede ser método científico porque elimina lo sobrenatural, ¿sí? Elimina lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Entonces ahí tenemos, más adelante tenemos a Josué 10:12. Josué 10:12. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. Sol, detente en Gabaón. O sea, Josué necesitaba un milagro. Y dice, lógicamente nosotros entendemos que no se detuvo el sol, ¿no? Porque el sol estaba quieto. Fue la tierra, ¿no? O sea, vemos que hay algo sobrenatural ahí. Se quedó quieta. Y justo estaba leyendo ahí qué pasaría si la tierra no gira más. Dice que lo único que sobrevive es el Ecuador. Lo demás, o sea, Argentina desaparecería. Pero bueno, eso no importa. No, porque no va a pasar. Porque bíblicamente no está eso ahí. Así que no se preocupen. El diluvio no viene otra vez. El sol se paró con Josué. Entonces tenemos al solcito ahí quieto, ¿no? El sol se paró. A ver, ¿qué pasó con este caso? ¿El sol se paró o no se paró? Era algo sobrenatural. Ahora, por ser sobrenatural hay que sacarlo. Algo que no se puede explicar. No sé, Dios estableció que esa palabra tiene que estar ahí. Dice que los muros de Jericó cayeron hacia adentro. El espesor de las murallas de Jericó podían tener una casa encima de la parte de... O sea, casas... Había gente que vivía en las murallas. O sea, en mi ciudad, en Cartagena, Colombia, en mi ciudad hay casas en las murallas. O sea, las murallas son de varios metros. No son los muritos que tenemos nosotros en las paredes de la casa. No, eran murallas. Ahora, ¿cómo se cayó todo eso hacia adentro? Ahora, ¿cómo sabemos que las murallas eran gruesas? Porque Rahab, la ramera, vivía en una de esas murallas. Eso es hermenéutica. Entonces, ahí vemos que ella ayudó ahí. Entonces, ¿por qué se ríe? ¿Por el sol? No. Seguimos porque tenemos que avanzar. No se rían de mí. Y este es el método que deberíamos aplicar. El método, ¿qué dice? Gramático, ¿qué tiene que ver? Gramática, ¿qué tiene que ver? Con el estudio de las palabras. Histórico, ¿qué tiene que ver? Con el estudio del contexto que lo rodea, ¿sí? No solamente es usar la palabra, decir de dónde viene la palabra, por qué está escrita, si es un verbo en infinitivo, si es un verbo que define el complemento, si es un verbo, sino también tener en cuenta la cultura, la historia, la política, la parte económica, ¿sí?
Biblia, que uno tiene que ver de qué contexto viene e interpretarla, y no todo lo que escuchás es realmente así como lo escuchás. Exactamente, nosotros tenemos que tener muchos recursos para poder interpretar. Esa es la idea de este método, ¿sí? El método gramático histórico. Por ejemplo, ¿qué dice acá en estas palabras? Gracias, ¿no? En diferentes idiomas. Entonces la idea es que si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que tener en cuenta que la Biblia está escrita en idiomas que no son nuestro idioma. ¿Sí? Y que el griego, por ejemplo, es rico en significados. No significa una sola cosa, sino que puede significar muchas cosas. ¿Y cómo le escribió? Entonces ahí tenemos el idioma. La cultura, miren esto. Está buena la cultura. Esto es un país musulmán. ¿Qué pasaría si en... bueno, igual ya estamos viendo esto, pero ¿qué pasaría si de pronto en un lugar muy tradicional, occidental, hay dos hombres agarrados de la mano? Esto es lo más normal en los países musulmanes. Uno dice, pero los musulmanes son hombres fieros, fuertes. Bueno, esto significa que son los mejores amigos. Y no tiene nada de malo. Es como cuando un colombiano viene a Argentina y lo primero que le hacen un beso. Es cultural. Y el colombiano... Yo recuerdo cuando llegué al Instituto Bíblico a estudiar, aquí había un chofer rubio, pesaba como 120 kilos, una cosa así, grandote así. Yo llego y lo primero que hace pero lo hizo a propósito. O sea, él sabía que yo venía de una cultura en donde uno se saluda hasta las mujeres, uno la saluda con la mano. Entonces viene esto y me abraza así, me da un beso, y aparte de un beso, pero con... Para mí fue el choque cultural más fuerte. Primer día, llegando con miedo acá a Buenos Aires, nunca había salido de mi país, y viene parecía un King Kong así, rubio así. Entonces vemos que eso es una cuestión cultural. La Biblia está escrita en una cultura que no es nuestra cultura. Entonces, si bien dice, la mujer tiene que callar en la congregación, ¿por qué tiene que callar en la congregación? Pues la mujer se sentaba atrás. O sea, culturalmente, no, tranquilo. La mujer, o sea, sí, eso es una mala interpretación. La mujer se sentaba atrás porque en la cultura oriental se sentaban los hombres adelante y las mujeres atrás. Hasta el día de hoy en las mezquitas, en lugares, se sientan las mujeres en otro lado. Entonces, en el momento no había de pronto cámara y todo esta... Y claro, y había mucho murmullo durante el mensaje. Entonces, ellas trataban de interpretar eso, decir, ¿qué es lo que quiso decir? Entonces, cuando Pablo manda, no lo está diciendo, cállense la boca que nunca van a predicar. Nada que ver, nada que ver. La mujer tiene la misma capacidad que el varón para predicar. La misma, ni más ni menos, como vimos acá con la ayuda idónea. Una mujer puede predicar a la par del varón. Y lo hemos visto, pero muchos ejemplos, ¿sí? Aunque algunos dicen, no, pero no puede ser. Sí puede ser, sí puede ser. En mi iglesia, la pastora es como la que lleva el ministerio, la mujer. Y sabe lo que es, esa mujer es una mujer de Dios increíble. Y el pastor está acompañándola, pero ella es la que lleva el ministerio, o sea, es la que tiene el ministerio. Así que eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasó? La mujer que hay en la congregación decía, esperen a que lleguen a su casa y que el esposo le transmita el mensaje. No estaba diciendo Pablo, ustedes no pueden, porque Pablo, si una de las cosas que más daba honor era, trabajaba con Priscila, trabajaba con Unice, con la mamá de Timoteo, con mujeres. O sea, no era el enfoque de Pablo. Pero bueno, es una cuestión cultural que hemos hecho palabra de Dios. Dice, con las características, dice, el reconocimiento del método correcto siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente aquel idioma en que la Biblia fue escrita, ¿sí? Después dice, considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna. O sea, este método da por sentado de que fue una historia fidedigna. Escrita.
escrita como historia fidedigna, sí. Es decir, que su historia no es alegórica. O sea, la historia bíblica no es alegórica, no es una cuestión que tiene algunas alegorías para explicar algo, sí. Volvemos así. Leo completo. Calle el hombre de la congregación. Es reconocido como el método correcto. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel a que fue traducido. Perdón, ahí está. No la encontraba yo, no la había subrayado. Lo que pasa es que si no tengo color, tengo que pedirle a la jefa que me imprima color porque no puedo ver, mire. No, eso no lo edite, Fabricio, eso no. Entonces dice que su historia, dice aquel que fue traducido, considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna. Perdón ahí que les hice equivocar. Es decir, que su historia no es alegórica. Fueron los reformadores, ahí tenemos la historia de, ¿cuánto les gusta? Yo me la veo todos los días. Bueno, cuando puedo, porque lo dan a las 5:30. Lutero y Calvino, los que dieron el impulso principal al método correcto, por medio de su énfasis en los idiomas originales, demostrando que el justo entendimiento de ellos aclaraban su sentido verdadero, que tenían que ser literal y no alegórico. Ahí tienen un ejemplo que, bueno, por cuestión de tiempo, ahí tenemos 5 minutos, cuestión de tiempo, vamos a dejarlo para que ustedes lo lean en casa y lo discutimos después. Y no, pero espere. No piden 5 minutos y después se quieren ir. ¿Cómo es eso? Historia. Acá tenemos, para que lo vean, y tenemos a Lutero y a Calvino, que son los padres de la Reforma, ¿sí? Son padres de la Reforma. Ellos usaron este método. Cuando Calvino hizo las 99 tesis, todas esas... ¿Cómo? Claro, que Lutero fue el que fue en contra del sistema católico de las indulgencias, ¿sí? De sacar a la gente del purgatorio con una monedita. Entonces él dijo, no puede ser así. Él aplicó este método y Calvino también. Acá tenemos algunos niños haciendo una protesta, ¿no? Dice ahí ese versículo 2 de Timoteo, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? La traducción correcta es que prediquen la palabra oportunamente o inoportunamente. No habla del tiempo cronológico. No es decir, se fueron las 12 de la noche, horario de oficina. No, que el Señor dice que nosotros deberíamos predicar el Evangelio en cualquier momento. Aunque importunes a una persona, aunque sea molesto para una persona que amas, ahí tendrías que también darle el Evangelio. No, pero se va a ofender. Bueno, busca la forma de que no se ofenda, pero predícale. No tienes excusa. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Y el método neumático. Imagínate que se te dañe el auto, tú tienes un auto así, se te daña en el medio de la ruta. ¿Cómo hace para cambiar la llanta, el neumático? Entonces ahí tenemos que neumático viene de qué. Cuando hablamos de un neumático, ¿hablamos de qué? El método neumático, ¿a qué se refiere? Aire, muy bien. Neumático viene de aire, ¿sí? Neuma, espíritu. El espíritu es el aire. Eso es lo que es el neuma, el espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar este método, tenemos que aplicarlo siempre con el otro, con el gramático, histórico. Exacto, ahí está, dice. Este método es complementario del método gramático histórico. Es considerado como el método espiritual, espíritu del autor, ¿sí? El método en donde se te acabaron las herramientas y tú te arrodillas y dices, Señor, ¿qué fue lo que quisiste decir acá? O sea, ese método tiene que aplicarse siempre con el gramático. Esta palabra, Señor, ¿qué quisiste decir acá? Y el Señor nos va a iluminar. Eso es lo que se llama iluminación cuando uno estudia, ¿no? No una nueva interpretación, porque la interpretación está, ¿sí? No es que una revelación nueva.
tengo una nueva revelación. No. Señor, me iluminó esta cosa, nunca lo había pensado. Ese es el espíritu del autor. Entonces, y al final dice, tiene intención buscar el espíritu por el cual el autor bíblico escribió dicho pasaje o libro. ¿Sí? Ahí termina todo lo que ustedes tienen que llenar. Entonces, sé que algunos tienen que ir. Por cuestión de tiempo, vamos a dejar, vean ese caso. En la primera hora de la próxima clase lo vemos. ¿Quieren que lo veamos? Pero si quieren, si tienen que ir. Pierden, las hermanas pierden el rema. Nah. Tengo una hojita acá, lo vamos a hacer en 2 minutos. Tengo una hojita acá de uno de los comentarios de una Biblia que dice, lean el versículo. El versículo dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se pisoteen, se vuelvan y los despedacen. Dice el comentario de una Biblia de la siguiente manera. Al predicar el evangelio es necesario un poco de discriminación. Dice, predicar el evangelio a aquellos que manifiestan una actitud abiertamente blasfema no solo es disimularlo, sino también exponerse a un peligro, dice. Los dos símiles aquí, perros y cerdo, son de origen judío y que se referían a invitar a paganos completamente indiferentes a unirse a prácticas de las religiones hebreas. Pregunta. Yo escuché una vez, o hemos escuchado predicaciones que dicen que cuando una persona no te quiere escuchar el evangelio, tú dices, no le echemos las perlas a los cerdos, ni, ¿cómo es que dice? Dice, no le echemos porque, como decir, si no me acepta, listo, ya está. Y según el comentario dice que es una forma de discriminar, o sea, quiere discriminar. Hay gente que no le gusta y chao, no le digo nada. Ahora, uno lo ve desde el punto de vista de una persona que no conoces. Pero si tu padre o tu madre se están perdiendo, ¿cuántas veces tú insistes? A ver. ¿Y por qué no insistes con la persona de afuera? Dice, no, pero esta persona no me quiere recibir el evangelio, entonces ya está. Yo cumplí. La palabra de Dios dice que hay que predicar y el Señor se encarga. Entonces, si uno le dice a una persona, Cristo te ama, y no lo rechaza, entonces estás tirando las perlas a los cerdos. Ahora, mi pregunta ¿es así? ¿Por qué? Exactamente, ahí está. A ver, cada vez que ustedes escuchen esto, como decir, es una justificación para no predicar el evangelio, decir, no, hay personas que no te lo van a recibir, o sea, ni siquiera lo intentas. No, yo no le predico a los musulmanes porque los musulmanes no me van a recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque le estaría echando las perlas a los cerdos. No, ahí lo que está diciendo Jesús es sobre juzgar. Dice, ¿puedes leer el contexto? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, me encanta. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahí sigue. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo mismo que está diciendo, no juzguéis a otro para que no seáis juzgados, estás diciendo que con tu juicio, o sea, al cometer tu juicio, dice, se te puede devolver. No está diciendo que no prediques el evangelio, porque entonces salimos del contexto, nada que ver. Está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. No mires la paja de los hermanos ajenos para que no, o sea, primero mira tu problema. No eches, o sea, no juzguéis, no eches las perlas, no tires tus juicios contra alguien. ¿Por qué? Porque se te puede devolver. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, eso lo vamos a ver en una próxima clase. Vamos a ver el contexto. Cómo tenemos que tener en cuenta el contexto. Dios los bendiga y bendiciones para todos.